Agradezco igual la invitación a este diálogo entre docentes y educadoras populares y me tomo la licencia de hablar en el genérico femenino ya que nos fuimos convocadas como educadores, entonces me permito hacerlo así. Bueno, el tema que teníamos era con un montón de nombres difíciles, era entre lo alternativo y lo contrahegemónico, Estado y movimientos sociales. O sea que nos metimos de lleno desde el título a un montón de diálogos que tienen que ver con estas oportunidades y dificultades que tiene la educación popular en el contexto de la educación pública. Fue como el primer tema que le entramos, a las políticas de Estado, a qué entendemos por Estado, a cómo nos relacionamos en ese diálogo. Y bueno, es difícil sintetizar porque hubo muchas opiniones diversas en el grupo, que era muy grande además, donde por un lado se dio cuenta de los esfuerzos que están haciendo compañeros y compañeras que son parte del diseño de estas políticas públicas para habilitar procesos de democratización de las políticas educativas, pero también las dificultades que se generan porque sabemos que las políticas educativas excluyen, precarizan, reproducen la dominación en general como sentido y al mismo tiempo crean escenarios de disputa. Entonces, cómo interactuar con esos escenarios es un poco el debate y el diálogo que teníamos desde los movimientos y de las organizaciones populares. Y también nos planteábamos, y creo que lo plantearon justamente compañeros que están en la función pública, tener la claridad de la relación Estado-Gobiernos y cómo en ese conflicto, bueno, hay cambios de gobierno que incluso amenazan las políticas públicas estatales creadas. Entonces, depositar toda la energía y la confianza en las políticas estatales también tiene que ser visto críticamente bajo esas situaciones concretas. Y entonces yo creo que parte de los diálogos transcurrieron por cuáles son las disputas que queremos dar en el ámbito de lo público y cuáles no. Yo acá me atrevo a decir, bueno, un debate fuerte fue el del reconocimiento, de la acreditación, circuló bastante en la primera parte sobre todo en nuestro diálogo, y bueno, hay que ver qué significa el reconocimiento por parte del Estado, qué es lo que queremos que reconozcan y qué es lo que no nos interesa que reconozcan. Digo, esos son debates concretos que tenemos que realizar. Yo incluso cuando llegaba acá y veía algunos compañeros que estaban sentados por ahí por el fondo, ¿no? Y que son parte de las experiencias primeras de la educación popular, también algunos están acá adelante, ¿no? Pero que abrieron el camino no solo como discípulos de Freire, sino también como maestros y maestras de nuestras generaciones. Digo, ese es un reconocimiento que queremos entre nosotros y nosotras, y lo tenemos que hacer y dar. Y también es un reconocimiento de nuestras organizaciones como activas en la creación colectiva de conocimientos y de prácticas políticas y pedagógicas. Y hay una memoria en nuestro caminar en Argentina y en América Latina de educación popular que nos interesa como reconocimiento. No es el único reconocimiento que podemos aspirar y ni siquiera es el principal, que el Estado de Educación y las experiencias en las que estamos involucradas son experiencias que tienen sentido, valor. Bueno, otra cosa es que exijamos, como parte de la democratización de la educación pública, el derecho a que nuestras experiencias tengan un sentido y un lugar dentro de las políticas públicas. Pero eso es otra cosa, es una lucha concreta por la democratización de la educación pública y por la valoración de las distintas experiencias que se pueden ir realizando en ese marco. Y también mirar con cuidado y con desconfianza en nuestras propias búsquedas, porque el mismo Estado que excluye después hace políticas de inclusión en muchos casos, pero políticas de inclusión que van a estar precarizadas, políticas de inclusión que van a estar sin financiamiento, sin elementos a veces sin un edificio, sin los elementos básicos para poder desarrollar la experiencia. Entonces también ver que muchas veces la inclusión tiene el riesgo de la cooptación, tiene el riesgo de la integración, tiene las dificultades de la precarización y tiene la dificultad concreta de cómo nos incluimos, y esa nuestra opción, sin perder la dimensión emancipatoria del proyecto político pedagógico de la educación popular. Y este era un poco uno de los debates centrales.
Uno de los ejes centrales era esta opción básica que planteó Paulo Freire cuando dijo pedagogía de los oprimidos y oprimidas, no para los oprimidos y oprimidas. Y esto pone en lugar del sujeto pueblo organizado, movimiento popular, en los procesos de creación de procesos políticos y pedagógicos. La idea de educar para, que es lo que motiva muchas de las políticas públicas, incluso inclusivas, es diferente. Acá son los sujetos organizados quienes están estableciendo proyectos, objetivos, límites también de las posibilidades que tenemos de realización. Y en ese sentido, una de las cuestiones que también hablábamos, o otro punto, era que la educación popular, que nació con crítica a la educación bancaria y nació con crítica a la escuela tal como era y a las políticas de exclusión de la escuela, tiene muchas formas de realizarse que no son solo las que están hoy dentro de las políticas escolares, no solo son los bachilleratos, no solo son las escuelas que conocemos. Creo que esto hay que ponerlo porque hay muchísimas experiencias que necesitamos reconocer nosotras y nosotros en primer lugar, de trabajo de los movimientos populares, de formación política, de laburo con pibas y pibes, de trabajo con mujeres, de experiencias de salud comunitaria, de alfabetización, múltiples experiencias que no necesariamente hoy pasan por las formas de escuela, que no necesariamente pasan por las formas de bachilleratos y que no necesariamente pasan o no quieren pasar por el reconocimiento del Estado, porque hacen a la autonomía y a la organización de los movimientos populares y porque justamente plantean al mismo tiempo de esta claridad, como se planteó acá, de que hay una división en clases y que hay una posición como parte de los y las trabajadoras frente a las políticas de un sistema capitalista, porque también estamos viendo la división que plantea el patriarcado, el colonialismo, y que entonces necesitamos asumir al mismo tiempo las distintas dimensiones emancipatorias dentro de los proyectos políticos populares. El compañero planteó una serie de temas sobre las problemáticas de nuestra organización que eso lo deja a él porque me identifico mucho con lo que planteó, pero creo que está bueno que lo pueda decir. Pero tiene que ver también con la interpelación, no más que título, a nuestras organizaciones. ¿Qué tipo de organizaciones tenemos y creamos y cómo aportamos desde la educación popular? Y él hacía una pregunta que para mí era una llave, que era decir, bueno, podemos generar desobediencia hacia afuera y obediencia y disciplinamiento interno como única formato político organizativo. Es decir, también mirarnos hacia adentro de las organizaciones populares y que la educación popular nos interpele en esos sentidos. Y también pensar el diálogo entre educadores y educadoras populares de las organizaciones y educadores docentes de las instituciones en muchos temas que hoy son necesarios plantearnos, porque la escuela hoy tiene un lugar posible en una serie de tareas y desafíos del movimiento popular por la legitimidad que tienen determinados sectores. En la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en la lucha contra la violencia institucional, en la lucha por la soberanía alimentaria, en la lucha por el buen vivir, puede haber diálogo y debería haber diálogo entre las escuelas y los educadores y educadoras que no estamos en la escuela, que estamos ligados a los movimientos, porque son posibles lugares de creación conjunta y colectiva de conocimientos y de posibilidades de articulación, incluso de redes solidarias. Trato de ir terminando, pero creo que un tema que también planteamos era cómo pensar las escuelas y las experiencias de educación popular, o que nos nombramos como experiencias de educación popular, en términos de discusión de lo que estas implican como disciplinamiento y colonización de los cuerpos. Y poníamos, por ejemplo, la experiencia del bachillerato popular Mochacelis, y decíamos, bueno, fue muy importante, y es muy importante que exista un bachillerato trans y travesti, pero es da cuenta también de lo que no resuelven nuestros bachilleratos y nuestras organizaciones, que tenga que existir un espacio creado por trans, travestis, para poder realizar sus políticas educativas. Es decir, nos interpela
apoyamos y valoramos que existan, también nos interpela la necesidad de que existan espacios diferenciados para poder asumir determinadas problemáticas y temáticas educativas. Y entonces, retomando lo que acá se planteó, pero también se planteó en nuestro grupo, claro que hay diferencias, y es bueno que existan las diferencias. El tema es que además de diferenciar hay jerarquías. Y entonces en esas jerarquías, en ese orden jerárquico, hay grupos sociales que quedan subordinados. Como también nombramos, y no me voy a extender ahí, el tema de la educación en las cárceles, que pasa en los lugares de encierro, que pasa en los lugares donde no llegan las políticas educativas y muchas veces tampoco llega la educación popular. Y termino ahora sí diciendo no banalizar los procesos políticos pedagógicos en términos de lo que necesitamos formarnos para poder llevarnos adelante. Es decir, necesitamos pensar cuáles son los lugares de formación de los educadores y educadores populares, cuáles son los lugares de formación de los docentes desde la perspectiva de la educación popular. No es que todos y todas nos sentamos e interactuamos, porque sí hay diálogo de saberes, pero la pedagogía política también es un saber que necesitamos construir colectivamente, crear colectivamente, interpelar en ese sentido a las experiencias, y nos preguntábamos qué hacemos con los conocimientos que crean los movimientos. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo se sistematizan? ¿De qué manera son parte realmente de la teoría política de los movimientos populares? O a la hora de tomar las teorías, volvemos a tomar lo que se crea en otro espacio y en otra instancia. Entonces, el diálogo de saberes lo veíamos como uno de los aportes fundamentales y lo relacionamos con un desafío político de este momento, que es el diálogo también entre las organizaciones para la creación de una unidad política del movimiento popular necesario para enfrentar este momento político. Decíamos, no puede ser que estemos hablando de educación popular, pedagogía del diálogo, pero cada uno en su quinta, en su fragmento, en su espacio político, y entonces también ese es un aporte que desde la educación popular podemos hacer a una pedagogía del diálogo, del encuentro, del intercambio y de la creación colectiva de saberes.